María, iniciando grabación. Y gracias, el juzgado reanuda la grabación de la audiencia pública. Una vez superado el receso decretado por el juzgado, vamos a proceder al interrogatorio de parte con la representante legal de la entidad demandada contra autor. Doctora Paula Caterina, por favor, sería tan amable de mostrarnos allí visible a la cámara su cédula de ciudadanía. Muy buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. He usually play the guitar. Muchas gracias. Vamos a proceder entonces al interrogatorio de parte con el representante legal de contraautor. Señora Paula Caterina Ramos, el juzgado le indica que su declaración se realiza bajo la gravedad del juramento. Esto significa que usted está obligada a decir solamente la verdad en la declaración que se le va a recibir. En el evento en que usted mienta, calle la verdad de forma total o parcial, puede verse expuesta a una pena de prisión de 6 a 12 años por el delito de falso testimonio. Este delito está contemplado en el artículo 442 del Código Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004. Le indico además que usted no debe consultar ningún documento, así como tampoco escuchar a ninguna persona que pueda sugerirle las respuestas que se le van a solicitar. Con base en estas advertencias, el juzgado le pregunta: señora Paula Caterina, ¿usted jura decir la verdad en la declaración que se le va a recibir? Por favor, doctora Paula, para que encienda el micrófono y lo deje encendido y nos da su respuesta. Sí, señoría, yo juro. Indíquenos, por favor, sus nombres y apellidos completos. Paula Caterina Ramos Navarro. ¿Cuál es su número de cédula de ciudadanía? 1-110-061-789. ¿Cuántos años de edad tiene usted? 29. ¿Estado civil? Casada. ¿Cuál es su dirección de residencia? Calle 54, 4A, Torreón de Piedra Pintada. ¿Cuál es el último grado de estudios que usted cursó? Maestría. ¿Cuál es su profesión? Contador público. ¿A qué se dedica actualmente? Soy la representante legal de la cooperativa Contraautor. Gracias. El juzgado le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que realice el interrogatorio de parte. Muy buenas tardes, ¿cómo está? La primera pregunta es la siguiente. Indica el despacho cómo es cierto, y yo afirmo que sí lo es, que entre la empresa Contraautor y SNTT de Colombia existe una convención colectiva firmada. Segunda, indica el despacho cómo es cierto, y yo afirmo que sí lo es, que la empresa Contraautor imprimió ejemplares de la convención colectiva suscrita entre las partes. Disculpe, ¿me repite la pregunta o la última parte que no le entendí? Indique cómo es cierto, y yo manifiesto que sí lo es, que la empresa Contraautor hay impresiones de los ejemplares de la convención colectiva, impresiones formales, o sea, como un cuadernillo, suscrita entre las partes. ¿Cierto? Indique al despacho cómo es cierto. Disculpe, señoría y señor abogado, es que hay un latido de un perro y con todo respeto se escucha un poco entrecortado. Entonces. Sí, yo también escucho el perrito, pero acá a este lado no ves. Pero sí escucho el ladrido. Ay, ok. Sí. Listo. Indica al despacho cómo es cierto, yo afirmo que sí lo es, que la convención colectiva establece un procedimiento disciplinario. No, no es cierto. El procedimiento disciplinario se genera dentro de. No. Dice unos términos, pero el procedimiento disciplinario como tal está reglamentado en el reglamento interno de trabajo del contraautor. Okay. Señora juez, para colocarle presente la convención colectiva en la cláusula pertinente.
¿Me podría indicar el folio, doctor Jorge? Ya se lo indico con el, porque te parece que tengo aquí el expediente unificado, el que mandé yo un momento escaneado. Déjeme mirar el del despacho, a mirar en qué posición está ya. Buenaventura, Doctor, la cláusula quinta. Sí, sí, claro, Doc, es decir, en el expediente, ¿en qué folio está? Porque Ya, tengo ya, trajes ya. que tiene el despacho judicial. Yo tengo uno que es escaneado, que fue el que yo mandé en su momento, pero el despacho lo tiene más organizadito por numeritos y todo. Entonces voy a buscar allí. Sí, o sea, sí, porque como son 3 cuadernos de la demanda, por eso le pregunto si tiene el folio, es mucho más fácil. Mi folio de demanda, subsanación demanda. Ah, ok. La primera carpeta de demanda y anexo, cuaderno 1. Deme un segundito, doctora. Cláusula quinta, como dice el doctor, el cuaderno 13, doctor, señora juez, folio 153. Hablo del folio del PDF, folio 131 en el físico. Es decir, usted habla del cuaderno en el PDF y el 153 del PDF, del digital. Ok, sí, ya la acabo de ubicar. Voy a compartir pantalla y me confirma si lo logra visualizar la señora Paula. Seldom. Never. ¿Me confirma si está mirándolo allí? La Sí, quinta. señoría, observo en pantalla. Perfecto, ahí está la cláusula aquí. Baja un poquito más, señora juez. Ya, pero me tema para que me indica cuando Ok. ya haya leído para bajar. Ahí está bien, está bien. Usted me avisa cuándo y también la... ¿Es correcto, su señoría, lo que estoy leyendo, sí, señora? Bueno, le hago la siguiente pregunta. Sí, pero antes me gustaría ahí manifestarle, señor abogado, en su pregunta usted me manifestó que si dentro de la convención se generaba o estaba establecido el régimen disciplinario, pues básicamente que la convención estipule parte de este proceso disciplinario o de este régimen disciplinario, pero el régimen disciplinario como tal en contraautor está en el reglamento interno de trabajo de una manera mucho más discriminada, mucha más detallada. Esto es una parte que está dentro de la cláusula. Es para aclarar la pregunta anterior. Le escucho su pregunta, señor abogado. Ok, indique al Entonces, despacho. voy a dejar de compartir. No, ahí para que ella vea la... Lo voy a volver a mirar. Ya, perfecto. Permítame, ya le... No sabía que iba a preguntar sobre la misma, pero Sí, ya, sí. está ahí. No, pensaba que adelantó como complementando la pregunta anterior y no me pareció que se excediera, entonces por lo cual estaba bien su manifestación. Es decir, bien que la hiciera, más no que la comparta, me refiero. Bueno, la pregunta es lo siguiente. Mire que la cláusula quinta de la convención colectiva indica que ¿cómo es que llama? Esta dirigencia es cargo del trabajador y podrá estar asistido por 2 miembros de la organización sindical. Diga al despacho cómo es cierto y manifiesto que sí lo es. Perdón, indique al despacho sí, en el reglamento interno de trabajo también indica que debe estar asistido por 2 miembros de la organización sindical. Su señoría y señor abogado, escúcheme que es el que me está preguntando en este momento, pues no recuerdo si en el reglamento interno de trabajo está
realmente no recuerdo si allí se encuentra. Lo que sí le puedo manifestar, señor abogado, es que cada vez que se hace una citación de un inicio de un proceso de investigación, se cumple con, dentro de la diligencia de descargo, se le hace saber en las mismas citaciones al investigado que éste podrá ser asistido por 2 miembros de la organización sindical. Realmente no recuerdo si en el reglamento interno de trabajo está textualmente como el abogado me está preguntando. Lo que sí puedo manifestarle, señor abogado, es que en las citaciones que se generan, sí se le hace saber al investigado que puede ser asistido por 2 miembros de la organización sindical, como lo dice la convención. Ok, como lo dice. Indica el despacho qué artículo del reglamento interno de trabajo o qué capítulo, por lo menos para ser más amplio, regula el procedimiento disciplinario. Doctor, ¿puedo ya dejar de compartir? ¿O va a preguntar sobre esto otra vez? Déjalo todavía, doctora, que sigo con este artículo. Ya. A ver, señor abogado, pues realmente vengo preparada con todo lo que refiere al proceso de demanda, pero usted me está preguntando por el reglamento interno de trabajo, creo que es el artículo 64 y siguientes, pero particularmente números de artículos y demás, pues los hacemos saber dentro de las citaciones que se hacen y dependiendo de las faltas que se generen como estén establecidas en el reglamento. Decir aquí que tuve la lectura del reglamento para tener memoria fresca, pues realmente me enfoqué en el proceso que nos compete. Okay. Indica el despacho si al expediente está aportado por parte de ustedes el reglamento interno de trabajo para efectos de colocarle presente el artículo que usted indica, aunque sea buscándolo. ¿Me repite la pregunta, por favor? Se le indica el despacho si en el expediente está aportado por parte de ustedes en su respuesta el reglamento interno de trabajo de la empresa para verificar, o sea, es decir, para hacer una pregunta colocándole presente, aunque sea buscándolo, el artículo que usted indica. No sé, el doctor Jaime Gustavo, si me pudiera, y si la juez lo permite, me puede apoyar si está dentro de los anexos. Perdón, doctora. Sí, doctor Jaime, ¿nos puede indicar, No, aunque señor. realmente... Ya realmente, doctor, no sé la pertinencia de esta pregunta. No me está, parece señor juez, que es para nivel probatorio. No está el reglamento interno de trabajo. Ok, si no está, es que lo que pasa es que acá no estamos discutiendo nada sobre el reglamento interno de trabajo. Por No, eso, claro, yo la no verdad, sé, no. doctora, pero también a nivel procesal hay cuestiones a nivel probatorio, que digamos que uno igual se dará cuenta en los alegatos. Ya, digamos Ok, de todas maneras, el doctor Jaime me confirma, no aportaron en el reglamento, ¿cierto? No sé, no, doctora, no lo aportamos porque no Ok. vimos la necesidad de aportar esa prueba porque no tenía ninguna relación con las pretensiones de la demanda. Ok, entonces, doctor, de todas maneras, si gusta hacer la pregunta sobre eso, sí, como le indico, el juzgado no encuentra pues la pertinencia, pero pues si usted quiere utilizar sus limitadas igualmente preguntas a eso, pues... Igualmente lo que se llevaba era que dijera que no estaba aportado. Ya me entiende, para después. Ok. Siguiente pregunta. Indiquen al despacho si cómo es cierto, yo afirmo que sí lo es, que la convención colectiva es aplicada a todos los trabajadores de la empresa. ¿Cierto? Es cierto. Bueno, y me Haciéndole saber al despacho también y al señor abogado que en Contrautol hay 2 organizaciones sindicales, Simotratol y CNSTT, y que al igual pues con estas organizaciones sindicales también hay unas convenciones colectivas, entonces pues aplica correspondiente a lo que pertenezca a cada uno de los empleados o de acuerdo a sus manifestaciones en la organización sindical. Ok. Indiquen al despacho si el aumento salarial establecido en la convención colectiva de CNTT de Colombia fue aplicado a todos los trabajadores de la compañía. O sea, las reglas, como una reglita que de tanto más IPC. Usted me entiende más o menos. De acuerdo a su pregunta, textualmente como me la manifiesta, no es cierto, señor abogado, porque en Contrautol hay personas que ganan más del salario mínimo legal vigente. Y sobre estas no hay ningún pago o ningún reconocimiento salarial de acuerdo a ninguna convención. Entonces, como usted me pregunta, por la totalidad de los empleados,
bajo esa pregunta no sería cierto. Listo, entiendo claramente y muy pila allí. Ahora la reestructuro. A las personas que cumplen la condición del artículo para hacer... Disculpe, abogado, escúcheme, es que se escucha como un eco o una doble voz. Discúlpeme, pero es que no le estoy escuchando bien la pregunta. Qué pena. Listo, Doc. Bueno, vale ¿cómo es que se llama? Su aclaración anterior. Digamos que vale incluso lo que dice. Vamos a reestructurar la pregunta. Las personas las cuales cumplen el criterio generador en el artículo de la convención colectiva, póngale usted que sea que ganen un mínimo, por decirlo así, porque no me sé el artículo de memoria, digamos, sí se les aplica a nivel general todos los trabajadores que cumplen ese criterio, el artículo convencional. Ahora sí ya digamos, la concentro más. A todos los conductores, a todos que ganan el salario mínimo legal, Contraltor les paga el salario convencional. Ok, listo. Ya, sindicalizados y no sindicalizados. ¿Me escuchó, Doc? A todos los empleados con el criterio en el que usted me manifiesta, señor abogado, sí, señor. Ok, listo. ¿Me podría dar una aclaración allí, señora Paula? Usted dice que hay otro sindicato. ¿Con ese sindicato tienen pactado un aumento salarial en similares términos a los que tienen en la convención con el sindicato? Con el sindicato, no, le pregunto sobre pero permítame, qué pena. Con el sindicato SNTT, o sea, si es similar o si tienen alguna cláusula similar en cuanto a incremento salarial en la convención con el otro sindicato, diferente a SNTT. Sí, su señoría, porque es el mismo, porque cuando se ha generado las negociaciones con los demás sindicatos, usted entenderá que Contraltor tiene unos empleados denominados dentro de su cargo conductores y no es, digamos, a nivel de representación que a un conductor que pertenezca a X organización se le pague X valor y que al que pertenezca a otra organización se le pague otro valor diferente, siendo la misma actividad en el desarrollo del ejercicio. Entonces, lo que sí es diferente dentro de las organizaciones sindicales es el descuento del valor sindical, es decir, del porcentaje que se le descuenta al empleado que se le paga a la organización sindical, sí es diferente en las organizaciones que tienen en este momento la convención suscrita con Contraltor. Pero frente al tema del salario, es un pacto que está con las tres organizaciones que básicamente no difiere en cuanto al valor del pago mensual al conductor. Y esto se ha organizado, se ha hablado con las organizaciones sindicales a efectos de que no haya una desigualdad en el valor cancelado al empleado por hacer la misma labor. Gracias, continúa. Es decir, según su respuesta anterior, esa extensión del artículo convencional se hizo por disposición de la empresa, extender un artículo de firmar una convención colectiva. Porque la otra pregunta es, ¿existe convención colectiva firmada entre el otro sindicato que no es SNTT y Contraltor? Doctor, hagamos una sola pregunta porque está haciendo dos en una sola. Entonces, ¿cuál quiere de las dos primero? Le pregunto, ¿existe convención colectiva entre el otro sindicato que no es SNTT y Contraltor firmada? Contraltor tiene suscrita la convención con Simotrator, correcto, abogado. Ya. Le hago una pregunta. Ustedes aportan al expediente una relación, digamos, de personas y de descuentos sindicales, que bueno, que claramente muestran, digamos, de que es a todo el personal que le aplican los descuentos sindicales, a todo el personal de la compañía que le aplican los descuentos sindicales. Le hago una pregunta, indica el despacho cómo es cierto, yo afirmo que sí lo es, de que no hay personas las cuales hayan pasado a la compañía una petición expresa de que no le apliquen la convención colectiva de CNTT de Colombia y que asuman descuento sindical. Pues, abogado, básicamente usted me pregunta dos cosas a la misma vez, pero eso se lo voy a responder en los siguientes términos. Lo primero es que
Contraautor aporta esa relación, a pesar, señora juez, para que por favor se tenga presente, que de acuerdo a lo establecido legalmente y a lo establecido convencionalmente, es el sindicato, o en este caso la organización sindical, CNTT, quien debe aportarle a la cooperativa contraautor el nombre de las personas sindicalizadas y de las personas afiliadas a efectos de generar los descuentos. Quiero hacerle saber a la señora juez que el sindicato, en este caso la organización sindical en la cual estamos hoy aquí en este proceso, solo le hace llegar a la cooperativa contraautor una cuenta de cobro por un X valor que no tenemos identificado de dónde lo sacan, y relaciona 10 personas nada más. Contraautor genera pues el descuento que corresponde a los empleados que he relacionado, que he manifestado, a los cuales se les hace el descuento de acuerdo a lo establecido en la convención, y ese valor es el que se le paga a la organización sindical. Entonces, abogado, cuando usted me habla de que Contraautor remite una información, pues básicamente es la que se genera a través de un derecho de petición que mensualmente radica la organización sindical, casi que mensualmente, y Contraautor, siempre que la organización sindical radica su derecho de petición, contesta indicándoles a quiénes les generó el descuento y por qué valores generó este descuento. Pero reitero que la organización sindical no cumple o no estipula, de acuerdo a lo que está establecido convencionalmente y legalmente, de que le indique al contraautor quiénes son sus afiliados, porque esta es la hora que no tenemos conocimiento de ello, para generar esos descuentos convencionales. Sin embargo, contraautor lo hace cumpliendo cabalmente y generando los pagos oportunamente, como lo pudo demostrar o lo demuestra en los soportes de la respuesta a la demanda. Señora juez, porfa, para ver si vamos bien, vamos en el mismo conteo, ¿cuántas preguntas lleva usted? Es decir, o sea, lleva usted contada. O sea, la que acabo de hacer es la 12. Sí, es correcto. Bueno. Le pregunto lo siguiente, indica al despacho cómo es cierto, y afirmo que sí lo es, que cada vez que existe una afiliación o una designación de un cargo directivo en la organización sindical, le es notificado a la empresa, es decir, se le envía un memorial indicándole se afilió tal persona, gana el descuento de la cuota, o tal persona hace parte de la comisión de reclamo. Solamente informó sobre las 10 personas que mensualmente vienen remitiendo dentro de la cuenta de cobro. Pero adicional a esto, no hay ninguna manifestación de ningún afiliado que mes a mes se vaya incluyendo o se vaya excluyendo. No hay este tipo de información. De hecho, su señoría, hay una manifestación de una persona que hacía parte de la directiva de esta organización sindical, que por el contrario pasó su carta indicando que no autorizaba más descuento con relación porque hizo cambio de organización sindical. Ok, le hago una pregunta y es para aclarar la respuesta que dio anterior, no esta, sino la anterior, aquella. Indica el despacho cómo es cierto, según su manifestación, parte. Usted indica que la convención colectiva dice que se debe pasar mes a mes por parte del sindicato un listado de los afiliados. Indica el despacho cómo es cierto, partiendo de esa manifestación, que en caso que la convención colectiva indique eso, no establece una consecuencia, como decir, si ese listado no se pasó, exonera a la compañía de pagar, de consignar las cuotas sindicales que han sido descontadas. Por eso mismo, en mi misma manifestación a la que usted refiere, abogado, le hacía saber a la señora juez y a usted que a pesar de que esa relación no llega, contraautor sí efectúa esos descuentos y los remite bajo una respuesta al sindicato, a la organización sindical, indicándole el nombre de quienes descontó y el valor que fue descontado. Indiquen al despacho. Ustedes en el papel que mandan, en la certificación que mandan, si mal no recuerdo, para el año 2018, para enero, indican que los descuentos de las cuotas sindicales fueron una suma aproximadamente 2.308.000 pesos, un valor aproximado a eso. Indiquen al despacho cómo es cierto, y yo afirmo que sí lo es, que ustedes en el mes de enero del 2018 no consignaron esa suma de 2.308.000 pesos que ustedes indican que daba el total de las cuotas sindicales para ese periodo de tiempo.
Lo que le puedo manifestar, porque usted me da un valor aproximado, yo tampoco tengo presente mes a mes cuánto fue consignado, pero lo que sí le puedo decir, señor abogado, es que si en esa relación indica que se le pagaron 2.800.000 algo, como usted lo indica, es porque eso fue lo que se pagó a la organización sindical. No sé, y quiero también hacerle saber a la señora juez con su pregunta, de que la organización sindical, en un momento, hasta cierto año, se le cancelaba el 100% a la territorial Tolima. Posteriormente, la organización sindical hizo llegar un documento mediante el cual manifestaba que el 65% iba para la organización Tolima y creo que el 35% para la nacional, o al contrario, me disculpan si me equivoco en lo que estoy indicando frente a quién iba para quién, pero si era un 65% y un 35%. Entonces, no sé si coincida eso, señor abogado, con la fecha que usted me está indicando, pero lo que sí le quiero manifestar a usted y a la señora juez es que si en las certificaciones indica el valor que fue consignado, es porque ese valor es el que se generó, porque esas respuestas salieron de acuerdo a los soportes que presentó la coordinadora de talento humano y a los que presentó el tesorero de los pagos realizados. Entonces, sí. Según su respuesta anterior, indica el despacho cómo es cierto que ustedes no tienen soportes bancarios que sean idóneos para demostrar el pago de lo que usted indica, como en su respuesta anterior, y no los tienen porque no existen. Cuando usted dice soportes bancarios, ¿a qué se refiere, abogado? Porque pues si aquí se ha pagado un documento. Bueno, excúseme, no, escuche, para que después respondo. Sí, me pregunta. Si manifiesta el pago se está generando. Y recuerde que un pago no solamente se reconoce a través de una transacción bancaria. Un pago también se reconoce a través de un recibo mediante un efectivo y un recibo de caja. Es decir, lo que quiero manifestar es que si aquí queda el registro contablemente de que se hizo el pago, independientemente de qué medio se haya utilizado para cancelar, sea en efectivo, sea en transferencia bancaria, sea mediante cheque, Contrautol tiene los soportes de todos los pagos que ha realizado, indistintamente de la modalidad o del medio, no de la modalidad, excúseme, del medio que haya utilizado para realizar el pago que se haya indicado. De acuerdo a la respuesta anterior que usted indica el despacho como es cierto que no existe recibo de caja firmado por la organización sindical donde se asume, digamos, que hubo un pago. No existe una transacción bancaria de un banco o una certificación de un banco que indique que hubo un pago, por lo cual no existe porque no están porque no se dieron los pagos de la forma como usted lo está indicando. No sé si la pregunta... no contesta esa pregunta, realmente le está insinuando allí una respuesta. Adicionalmente, el juzgado... De es que cuando hay interrogatorio, doctora, la idea es buscar también eso. Yo lo entiendo, pero no puede buscar la confesión, digamos, es decir, la pregunta la considero mal formulada. Listo. Y voy a formularla de otra manera. Ok. Ya nos contestó anteriormente que Contrautol tiene todos los soportes, ya sea bancarios, si es que hizo con transferencia bancaria, o recibos de caja si fueran pagos en efectivo. El juzgado le preguntaría entonces, ¿cuentan ustedes con soportes de los pagos efectuados a la organización sindical en sus archivos? Su señoría, deben estar en el archivo del área de tesorería de los pagos registrados que se generan de acuerdo a lo que corresponde a la nacional y lo que corresponde a la territorial, conforme a una petición que hizo el mismo sindicato de estos pagos que se deben generar y las causaciones que se hacen de forma mensual. Continúe, doctor Jorge. 16, ¿cierto, Doc? ¿O 17? La pregunta 17 es la que acabo de realizar. O sea, vamos a hacer la 18. Estamos a la 18. Listo. Déjeme ver qué se me ocurre ahora, porque creo que ya pregunté casi todo. Pero parece que después al final es cuando uno dice como que se me pasó tal.
No, yo pensaría que ya, señora juez, porque otras preguntas respecto a si aplican un beneficio convencional o algo, ya sobraría cuando ya dijeron que la convención colectiva se le aplica a todo el mundo. Entonces ya pienso que ya digamos, al momento termino mi interrogatorio con esa, hasta allí. Y gracias, el juzgado va a complementar el interrogatorio con las siguientes preguntas. ¿Podría indicarnos, doctora Paula, cómo se hace por parte del contraautor para determinar a qué trabajadores se aplican los descuentos que van para el sindicato SNTT? Su señoría, Ya que nos manda un listado. Sí, señora, ellos no envían un listado, entonces nosotros tenemos la relación de los conductores por contrato fijo, tenemos la relación de quienes nos manifestaron que pertenecían a Simotratol, tenemos la manifestación de quienes nos indicaban que pertenecían a CNCTT, tenemos la manifestación de quienes fueron aquellos que, a pesar de haber presentado un documento donde manifestaban que no autorizaban un descuento a la organización sindical, y sobre los que queden, pues esos son los que serían los de CNTT bajo el contrato que tengamos fijo con los conductores. Ya, sería entonces básicamente, de acuerdo con lo que usted nos dice, toman la relación de los conductores únicamente los que están con contrato a término fijo. Los que están con contrato a término fijo, su señoría, excepto aquellos que han manifestado que pertenecen a Que otra están en Simotratol. Ya, perfecto. De esa manera, digamos, ustedes le aplican el descuento únicamente a aquellos que no estén, digámoslo así, en el otro sindicato Simotratol. Simotratol y la otra, Ya su señoría, y CNCTT. Es que hay tres. Ya, CNCTT es el otro sindicato. Correcto, son tres. Entonces, quienes no están en estos sindicatos, CNCTT y Simotratol, ellos envían periódicamente mensualmente la relación de sus afiliados. Ellos envían mensualmente la relación de sus afiliados, su señoría, y al punto de que de hecho hace poco generaron una relación casi alrededor de 120 personas, o tal vez un poco más, vienen en su cuenta de cobro con sus adjuntos. Ya. ¿Nos podría indicar en alguna ocasión han recibido reclamación escrita por parte del sindicato SNTT acerca de que ellos consideraban que estaban incorrectamente aplicados los descuentos? Sí, su señorita, ellos han hecho múltiples solicitudes, igual todas se les han contestado en los términos. Presentan a la par de la cuenta de cobro, presentan derechos de petición, todos han sido contestados. En esa respuesta a los derechos de petición, contraautor le hace saber sobre quiénes descontó el valor sindical, la cuota de aporte, y cuánto descontó el valor de la cuota. Se los envía mensualmente, bien sea por correo electrónico o bien sea que ellos lo reciban aquí. Igual pues hay constancia de la entrega de esa información. Se les hace saber que igual no sabemos ellos de dónde manifiestan X o Y cantidad, porque pues ni siquiera digamos que se puede hablar de una cifra mensual, todas son variables de acuerdo a las afiliaciones o desafiliaciones del personal a las otras dos organizaciones y del personal que se tenga contratado por parte de la empresa. Hacerle también saber a su señoría que las empresas de transporte público colectivo es una empresa donde el personal, especialmente de conductores, rota demasiado, su señoría, por X o Y condiciones que se presentan en el gremio, y pues como les reitero, cuando ellos hacen las solicitudes, siempre todas se han contestado. Gracias. Hacerle saber también a la señoría que... Ay, discúlpeme. ¿Que me iba a complementar algo de la respuesta anterior? Sí, hacerle saber que cuando ellos generan el recibo del dinero que se consigna o que se paga, independientemente del medio por el cual se haga, pues no se ha recibido objeción al valor que se genera, ¿no? ¿Sabe usted si bueno, le pongo en contexto esta situación? Existe un número de trabajadores informado al momento de efectuar el depósito de la convención colectiva. ¿Conoce usted eso? O sea, que se consignó un número X de trabajadores beneficiarios de la convención colectiva al momento de efectuar el depósito.
Su señoría, yo tengo referencia de que en cierto año se identificó un número, que creo que fue de 350 en un depósito. No tengo conocimiento de dónde fue identificado este número, con qué relación, porque esos no son los trabajadores de la cooperativa. Ni lo fueron para esos años, ni lo son en este momento. Esos no son los beneficiarios de la convención, por cuanto ni siquiera se genera la cantidad que ellos o que en ese momento se generó con ese nombre de depósito. Básicamente... ¿Recuerdan en qué año ocurrió esto? O sea, justamente cuando se identificó estas 350 personas como beneficiarias de la convención colectiva. ¿Recuerda usted en qué año ocurrió? Creo que está sobre el 2017-2018, creo, pero no estoy 100% segura. Bueno, ¿podría usted, o sabe al menos parcialmente o cercanamente, un valor aproximado de trabajadores que pudo haber alrededor de los años 2017-2018 como trabajadores, digamos, en términos generales de Cotrautor? ¿Qué número de trabajadores podía haber hacia el año 2017-2018? Su señoría, como le manifiesto, el tema es bien variable, pero normalmente 150, 120, 170, de acuerdo a los conductores o a los contratos que teníamos fijos. Y la otra sí es muy compleja de identificar porque pues las variaciones de relevadores, su señoría, relevadores para que pronto contextualizaran el término, es la persona que suple 5 días, 2 días, 3 días, 8 días, ¿sí? Y las largas, como las de licencias, digamos, de 30 días, pues son muy pocas en el mes, son 4, 3, 2, no son representativas. Y lo otro, pues sí se maneja al interior de los supernumerarios que llamamos hoy, antes se llamaban relevadores. Para el año 2019, ¿tendría usted un número estimado de trabajadores? Pensaría yo que vendríamos manejando lo mismo, su señoría. Realmente el cambio contundente fue en el año 2020, cuando llegó la pandemia. Llegó el mes de mayo, junio y teníamos, creo que si teníamos 60 o 30, hubo un mes que llegamos a tener como 14. Realmente ahí sí hubo una variación muy, muy contundente. Yo creo que no fue solamente esta empresa, sino fueron todas. Porque pues duramos en unos temas muy complejos por el tema de la pandemia y todo. Hago relación a esto porque fue donde hubo una variación muy significativa desde marzo, pero en adelante, los años hacia atrás, pues han sido más bien como le acabo de manifestar, ha sido como la misma dinámica. Y de marzo para acá, o sea, marzo 2020 hacia acá, pues los cambios han sido muy significativos. Me excusa de pronto la comparación, pero ha sido como una montaña rusa. No tenemos ni siquiera de pronto para manifestar un promedio o algo porque las variaciones han sido muy significativas, tanto de la caída como de lo que viene en el promedio de recuperación. En estos meses, digamos, del año 2020, en donde hubo estas variaciones, la mecánica para realizar los descuentos de cuotas sindicales para el sindicato SNTT se mantuvieron, es decir, al aplicarlo a quienes estuvieran en contrato a término fijo como conductores, descontando a aquellos que estaban en otras organizaciones sindicales. Correcto, su señoría, Cotrautor continuó aplicando mes a mes y él no ha parado de generarlo de acuerdo a las condiciones dadas, digamos, en el sector de la pandemia. Si bien es cierto, nos disminuyeron, como le manifestaba ahorita, significativamente esa cantidad de conductores, pero de los que quedaron se hizo el mismo análisis que se hizo con los demás y se pagó lo correspondiente a cada organización sindical. Para los años 2018, 2019 y 2020 ya existían las organizaciones sindicales Simotratol y CNCTT. Su señoría, yo tengo esa respuesta, pero la verdad no la recuerdo. Si usted me permite, yo miro un archivo donde tengo las organizaciones sindicales y las fechas de las convenciones, pero así que las recuerde, pues la verdad no la tengo presente. Dejémoslo por lo pronto con lo que ustedes recuerde.
¿Sabe usted si existe en el archivo de la empresa un listado donde esté relacionado el número de trabajadores que para la época esta del depósito de la convención colectiva hubiesen, digamos, completado ese número de 350, o sea, que se hubiese hecho un listado efectivamente para llegar a estimarle los 350 beneficiarios de la convención colectiva? No, su señoría, no, ni para la época que usted me menciona, ni a la fecha. La organización sindical ha hecho llegar algo diferente a 10 personas o entre 8 y 10 personas que son las que relacionan mes a mes. De lo contrario, no hay ni un listado, ni tenemos conocimiento de que lo hubo, ni de que se hubiese creado, ni que esté en los archivos del área de talento humano, ni en las demás dependencias de la empresa. No, señora. Y de hecho, siempre en las respuestas al sindicato se le ha solicitado ese listado para, digamos, cuando ellos manifestaban que le comentaba ahorita, el tema de que no se había pagado el complemento y todo, entonces se le pedía que nos indicaran de quiénes eran y todo, y que yo tenga conocimiento y que las áreas hayan, digamos, informado tras la consulta que les hizo el abogado y que les hice yo, no hay en los archivos de la empresa esta información. Muchas gracias. Se termina el interrogatorio con la representante de la entidad demandada. Muchas gracias, señora Paula. A usted, su señoría, quiero agradecerle los minutos de espera. Realmente venía de un examen, estoy en periodo de gestación, entonces le agradezco a usted y al abogado, a los abogados, ese lapso de espera que me dieron. Gracias, doctora Paula. Igualmente, si usted desea, puede retirarse de la diligencia, está autorizada para ello. Si desea permanecer, únicamente hacerlo con el micrófono cerrado. Gracias. Doctora. Gracias. El juzgado deja constancia que dentro del expediente digital reposan las respuestas provenientes de Cotrautol en atención a la prueba que de carácter oficioso se ordenó en la audiencia anterior. Estos documentos, por supuesto, son ya conocidos por los apoderados de las partes, se encuentran visibles en los numerales 23 y 24 del expediente digital y para todos los efectos serán tenidos en cuenta al momento de dictar la sentencia correspondiente. Igualmente se deja constancia que pese a que fue enviado un correo electrónico en el que posiblemente contenía la respuesta por parte del sindicato en cuanto a la práctica, al decreto de la prueba de carácter oficioso que se efectuó por parte del juzgado. Este documento no fue posible abrir, igualmente pues ya se ha manifestado por el apoderado la parte demandante, que él tampoco puede abrirlo y no se ha podido en este lapso de todo el día de hoy que vamos hasta las 3:20 de la tarde, no se ha logrado solucionar ese inconveniente, ni ha sido posible que envíen otro documento que sí tenga posibilidad de apertura. En tal sentido, el juzgado procederá a dictar sentencia con los documentos que se han recolectado hasta este momento y que para el juzgado son suficientes para poder proferir la sentencia correspondiente en el presente asunto. Siendo así las cosas, y ya que no existen medios de prueba adicionales que deban practicarse, les concederé el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que de manera breve realicen sus alegaciones de conclusión. Voy a otorgarles un tiempo máximo de intervención de 8 minutos y vamos a iniciar con el apoderado judicial de la parte demandante, doctor Jorge. Ok, listo, señora juez, muchísimas gracias. Bueno, quiero acá indicar de que hay ciertas cuestiones que hay que revisar acá en el expediente que en apariencia, que pueden ser un poquito complejas en apariencia, por lo cual yo solicito que en el evento de que se traiga una sentencia ya indicada, se mire con detalle lo que voy a indicar. Hice algunas preguntas que parecían de pronto que no eran pertinentes porque hay ciertas cuestiones a nivel procesal, como por ejemplo, en este expediente, la convención colectiva no fue desconocida, pero está aportada la que imprime como tal la empresa. Entonces hay una cuestión que dice que cuando la convención colectiva no está en discusión, no se le puede restar valor probatorio pidiendo los sellos del Ministerio del Trabajo, porque aquí la convención colectiva, la existencia, se ha expresado de manera precisa al contestar la demanda, también con la representante legal. Por eso hay ciertas preguntitas a nivel procesal las cuales se iban realizando.
Entonces dice, por ejemplo, dice la Corte Suprema de Justicia en sentencia de erradicación 104-75, 28 de julio de 1998, magistrado ponente Rafael Méndez Arango dice: conviene reiterar que el principio de existencia de la convención colectiva debe acreditarse en el proceso mediante la aportación de un texto auténtico con la respectiva constancia y depósito oportuno, a menos que el tema esté fuera de toda cuestión litigiosa, porque las partes coincidan en reconocer la vigencia de un determinado acuerdo convencional. Situación que sucede acá en el presente asunto, que inclusive si lo llegasen a negar podría ser un delito penal porque es la impresión realizada por la misma empresa de la convención colectiva. Pero también, como yo no sé a qué magistrado le toque, aunque tengo buena experiencia con el Tribunal de Ibagué, también me toca hacer todas esas aclaraciones pertinentes acá. Entonces tenemos eso en primera parte. Incluso en sentencia más reciente dice, la SL 1621 del 2019, erradicación 589 sentidos, dice: basta así recordar que como se dejó plasmado esta providencia a la hora de hacer el recuento de los antecedentes del litigio, Ecopetrol S, al contestar el escrito inicial de la contienda, no desconoció la existencia de la convención colectiva que a su favor invocó el demandante, e incluso tampoco tuvo reparo en el texto de la cláusula 109. Superado lo anterior, tenemos una serie de artículos que indican que se debe digamos que los que deben pagar cuota sindical cuando establece la convención se la dan a todo el mundo. Cuestión que estuvo litigiosa, pero ya está comprobado. Porque si dicen que son 11 personas únicamente, el listado enviado por la compañía obviamente muestra mucho más de 11 personas. Y eso fue admitido en confesión por la representante legal, que la convención colectiva se le aplica a todas las personas. Estos están los artículos que dice, por ejemplo, la empresa descontará de su salario cada trabajador afiliado a CNTT o beneficiar a la convención valor de las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias. Eso está allí, sobre el pago. Y esto es súper importante, señora juez. Nadie puede crear su propia prueba. Entonces vamos con lo siguiente, y este es un ejercicio procesal muy bonito. Como quedó antes indicado, está plenamente probada la existencia de la convención colectiva y a su vez incluso de que todos los trabajadores son beneficiarios de la misma, lo que se puede comprobar con el listado aportado por la empresa Cotrautor, que si bien no podemos indicar que estén todos los trabajadores de la empresa, pues no queda imposible saber eso, porque es la empresa a la cual está dando el listado. Si demuestra el cúmulo de trabajadores beneficiados que según certificación entregada se puede ver con brillante claridad que es toda la nómina. Entonces tenemos que en el presente caso, en juicio ha quedado probada la exigibilidad de la obligación por parte de Cotrautor a favor de CNTT de Colombia, pero debemos tener en cuenta que no se han recibido las sumas indicadas por la empresa Cotrautor, que a su dicho en el año 2008 son 2.300.000, algo más por decirlo. Entonces debemos ubicarnos en su máxima legal, que es a nadie se está permitido crear su propia prueba. Sobre ello, en la Sala de Casación Penal, magistrada ponente Ariel Salazar Ramírez, sentencia SC 144-26-2016, dice, por otra parte, ningún valor probatorio podía darse a las declaraciones de los actores que carecen de fuerza demostrativa, que a nadie le está permitido construir su propia prueba, ni las copias remitidas por el Juzgado Civil del Circuito de Neiva del proceso ayer adelantado por Marta Lucía Ramírez, dado que no cumplían los requisitos de la prueba trasladada a falta de certificación. Tenemos que la empresa no aporta certificaciones bancarias ni volantes de pago, como lo que indicó la representante legal. Nada de eso está en el expediente que se haya realizado y que haya sido recibido por CNTT de Colombia, nada por el estilo. Esta carencia probatoria no puede ser suplida con la simple afirmación de que sí se pagó, más aún cuando existe la inconsistencia, pues de una forma u otra el apoderado judicial en el debate quería discutir que no se aplicaba la convención a todos los trabajadores, lo que difiere de la certificación entregada por la misma empresa Cotrautor y de lo probado por la representante legal. Ahora bien, en el expediente, al contestar la demanda, ellos lo más cercano es un documento llamado listado de comprobantes de egreso de tesorería, por el cual asumo que pretenden demostrar que hicieron un pago, pero es un documento generado por ellos mismos. En la parte superior observamos la fase cooperativa de transportadores de servicio y el NIC 890-700-1904, es decir, un documento generado por la misma empresa demandada, sin que exista constancia alguna, como se dijo antes de que realizó el pago. Recordemos que el artículo 1757 del Código Civil indica: persona con la carga de la prueba incumbe probar las obligaciones, uso, extinción al que alega aquella o esta. El pago no se presume. Esto es una cuestión ya doctrinal. Debe ser comprobado. Al deudor que pretende su liberación le incumbe la prueba del pago, situación que no ocurrió. Así como al acreedor que invoca su carácter de tal le corresponde probar la existencia de la obligación, situación que plenamente sí ocurrió en el expediente, la existencia de la obligación.
Ahora bien, por demás, el artículo 167 del Código Penal del Proceso aplicado por remisión directa del artículo 145 del Código Procedimiento Laboral indica: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Esta conducta impuesta a las partes para que acrediten la verdad de los hechos formulados en el proceso constituye una exigencia derivada del interés de cada litigante, cuyo incumplimiento deriva de la pérdida del litigio. En otras palabras, es un llamado a actuar en su propio beneficio, que corresponde con el principio no probandi. Quiero citar algo del texto de recomendaciones generales para acreditar el pago de sentencias condenatorias en curso de la acción de repetición de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, colombiano, por supuesto. Dice: el pago por anatomasia es entonces uno de los elementos objetivos que se deben acreditar para el concreto ejercicio de la acción de repetición. Sin embargo, son numerosos los casos en los que en contra de la entidad se ha proferido una sentencia judicial con fundamento en la conducta gravemente culposa o dolosa de uno de sus agentes, y a pesar de haber interpuesto oportunamente la acción de repetición, esta no prosperó debido a la dificultad para aportar la prueba del pago, cuya naturaleza históricamente calificó apacible la jurisprudencia como absolemitante, al considerar que la misma debía emanar de un documento auténtico y suscrito por el acreedor, que en este caso el sindicato. Esta revaluada posición se apoya en el artículo 1757 del Código Civil referente a la carga de la prueba, según la cual incumbe probar las obligaciones o su extinción al que llega de esta. Principio en que los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 167 del Código del Proceso, se traduce así: incumbe a las partes, etcétera, etcétera. Ahora bien, el documento aportado que indiqué no podía yo tacharlo ni desconocerlo. Tacharlo porque la tacha procede sobre la falsedad material, no sobre la falsedad ideológica. Y aparte de eso, no sean los presupuestos básicos para que se diera. E inclusive, aun cuando hubiera aun cuando fuera posible tachar la falsedad ideológica, que no es posible, la tacha tampoco prosperaría porque es un documento que, al ser creado por ellos mismos, no tendría relevancia en lo que tiene que ver con la decisión, porque no demuestra de forma alguna el pago como tal. Es como si la misma empresa certificara en tesorería: certifico que estoy al día con el sindicato. Ya, para efectos probatorios no tendría nada, por lo cual no se cumplen los presupuestos del artículo 270 del Código General del Proceso, y tampoco, y misma suerte cumple lo que tiene que ser el desconocimiento de documento. Al respecto, el Consejo de Estado, sección quinta, en sentencia del 27 de octubre del 2016, indica: por ello, severo que la tacha de falsedad solo es procedente frente a la material, por cuanto constituye una falsedad documental y no frente a la simulación o adulteración del contenido del documento, para cuya información debe utilizarse los términos probatorios de las instancias. Finalmente, la sección quinta concluye que la falsedad material es aquella que constituye el objeto de la tacha, por lo que solo a través de esta puede desvirtuar la autenticidad del documento. Y la misma suerte corre, como digo, lo que es el desconocimiento del documento. Traigo aquí una analogía. Cuando estamos hablando de seguridad social, que se pretende, digamos, demostrar, le corresponde al trabajador demostrar que era trabajador, y le corresponde a la empresa demostrar que en efecto pagó las prestaciones. Entonces tenemos acá, el sindicato no recibió esas sumas de dinero, que recibiera como 700 o 600.000 pesos, o 600.000 pesos, algo así, y tampoco se prueba de que esas sumas de dinero hayan sido confinadas con idoneidad. Digamos, no hay nada sobre eso, sino simplemente un documento creado por ellos mismos, lo cual no puede tener absolutamente ningún valor probatorio, y les incumbía a ellos como tal, al responder la demanda, digamos, aportar unos documentos que no están aportados porque en efecto no existe dicha documentación. Entonces, eso debe quedar muy claro, y por eso decía que es un ejercicio esto bonito. De hecho, yo, digamos, tengo un canal que es académico y todas estas cosas de curso me ponen a estudiar y me gustan mucho. Desafortunadamente, la tutela no prosperó para la cuestión de jueces porque era la idea mía y estaba en lo que me pasó inicialmente, pero bueno. Ahora bien, para finalizar, quiero indicar lo siguiente. Ahora, una cuestión que también se debatió acá fue que sobre el número de trabajadores. Si es un indicativo, aunque ya está claro porque ya el otro documento suple esto, pero si es un indicativo el número de trabajadores, el número de vehículos como tal, por lo siguiente, son unas rutas que están dadas y el Ministerio de Transporte se ha pronunciado de manera clara al respecto del concepto 186.919 del 207-2010. Así las cosas, es claro que los conductores de transporte público, así sean propietarios del vehículo, deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social Integral, Salud, Pensión y Riesgos Profesionales como trabajadores cotizantes, dependientes, no siendo viable por ello aceptar que el conductor asuma directo y totalmente pago los aportes. ¿Qué quiere decir esto? De que todos los conductores, digamos, deben tener contrato laboral. Y si hay X número de vehículos, X número de rutas, ellas como tal necesitan conductores. Qué pena interrumpirlo, pero el doctor Jaime está solicitando el uso de la palabra. No sé si es algo urgente. No, doctora, es para indicarle al doctor que ya le volaron los 8 o 10 minutos que la doctora le dio. Sí, entonces, sí, bueno, y por eso yo indicaba, porque es válido, para cerrar acá, es válido que muchas veces un despacho judicial lleve una sentencia
una absolutoria y una condenatoria, dependiendo cómo están las cosas, lo va a dar. Pero lo bonito y lo interesante es que si en algún momento se encuentran cosas que se tengan que analizar, de pronto, porque no sé, e incluso cuando digo analizar esto, no quiero decir con que me vaya la razón, pero simplemente analizarlo, se pueda, digamos, inclusive tomar más tiempo para ello, porque reitero, no se hicieron dichos pagos y no existe constancia en el expediente en la cual dichos pagos se hayan realizado y lo demás quedó aprobado, se aplica a todo el mundo. Confesión de comprensión del representante legal acá y el mismo listado lo indica. Muchas gracias, señora juez, y parte contraria. Gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Jaime, apoderado de la parte demandada. Doctora, muy amable, con el debido respeto de su señoría y del ilustre apoderado, me permito decirle, hacer estas breves consideraciones a título de alegato de conclusión, solicitándole a usted se sirva negar las pretensiones de la demanda en razón a que no se han probado los supuestos de hechos sobre los cuales descansa las pretensiones de la organización sindical. Dice el viejo adagio que el derecho es tan bueno como saberlo probar. No existe aquí en este proceso, como lo ha dicho mi ilustre colega, la confesión de la gerente, ¿no? La gerente declaró unos hechos sobre unas preguntas que se le hicieron y fue muy clara en sus manifestaciones. Pretende ese NTT que se condene a contraautor el pago de los aportes sindicales de los trabajadores y por beneficio convencional en razón a que durante los años 2018, 2019 y 2020 no se efectuaron esos descuentos. Eso no es cierto. Si analizamos los documentos que fueron presentados por requerimiento del mismo juzgado, se allegaron la relación de los descuentos que se le hicieron a los trabajadores. Existe en el plenario la relación de los pagos que recibió NTT. Es que no entiendo, señora juez, cómo a estas alturas de la vida vienen a decir que el sindicato, esa organización sindical, no ha recibido los pagos que se hicieron por esos descuentos sindicales. Primero le aclaro que nosotros nunca hemos desconocido la convención colectiva, para nada. Esa convención colectiva nació de un acuerdo entre la empresa y esa organización sindical y se ha respetado siempre. Tampoco estamos desconociendo la organización sindical, no, ni más faltaba. Pero no quiero que nos desconozcan los pagos que están probados y demostrados con los comprobantes de egreso de tesorería en este proceso. Inclusive ahí en esos comprobantes de egreso de tesorería existen los descuentos al Sindicato Nacional de Rama, igualmente los descuentos y los pagos que se hicieron al sindicato de la subdirectiva. Aparece y figura igualmente en cuál cuenta de ahorros se consignó o se consignaron esos dineros. Es que esos dineros jamás se le pagaron ni siquiera al presidente ni al tesorero de manera directa, porque ya tuvimos una amarga experiencia con unos pagos que se hicieron en esa misma organización y que se comieron la plata y que le costó la cabeza al presidente del sindicato de la época y le tocó devolver unos dineros que habían recibido. No está demostrado, su señoría, que efectivamente Contraautor haya tenido 350 trabajadores, tal como lo explicó la gerente, que no se explica de a dónde se dijo en el depósito de la convención colectiva que se aplicaba a 350 trabajadores. Está bien que se aplicara a 350 trabajadores, pero no están determinados quiénes son esas personas, si son afiliados, no son afiliados, si son beneficiarios o no son beneficiarios de la convención colectiva. Es que ni siquiera ese número de vehículos tiene como capacidad transportadora la empresa. Su señoría, es que Contraautor insistió y ha insistido hasta la saciedad que por favor le alleguen esa relación, y así está pactado en la convención colectiva, que se debe allegar esa relación esa relación de asociados y afiliados a ese sindicato. Nunca han allegado una sola relación. Sin embargo, pasan todos los meses unas cuentas
y sobre esas cuentas se le paga de acuerdo al número de trabajadores que han estado vinculados y que son beneficiarios de la convención colectiva, porque nosotros no podemos desconocer eso. A pesar de que hay muchos trabajadores que renunciaron a los beneficios de ese sindicato y solicitaron, y hay unas cartas que no le hicieran ninguna clase de descuento porque no estaban de acuerdo con esa política. Nosotros, sin embargo, insistimos en hacerlo porque entendemos y sabemos que esos dineros no son de la empresa, no son de los trabajadores. Ya cuando salen del poder del trabajador y se les descuenta, son de la organización sindical. Nosotros pues no tenemos que ver qué hagan con esos dineros, pero nosotros libramos nuestra responsabilidad. Si nosotros nos atenemos a las pruebas que presentó el sindicato, la señora juez se dará cuenta de que no está soportando absolutamente ninguno de los hechos sobre los cuales está basando sus pretensiones. En cambio, Cotrautol sí le está demostrando que, a contrario de lo dicho, sí efectuó los pagos de acuerdo a las relaciones presentadas, y esos pagos no se pueden negar, porque al negar esos pagos quiere decir que la plata tuvo otro rumbo y no sabemos a dónde fue a dar, pero Cotrautol efectuó los pagos y ahí están los comprobantes de tesorería, donde figuran las cuentas del Sindicato Nacional, como puedo decir una de pronto, en el banco NSG, cuenta 608211, donde hay el pago de unas cuotas. Y eso está igualmente en el Sindicato de Transportadores de la Rama Nacional, está en la cuenta NC 708051. Y así sucesivamente, que lo puede analizar el despacho para determinar que efectivamente nosotros sí cumplimos con eso y que no hay lugar a que se condene a la empresa a efectuar un pago del cual no hay prueba de que no se haya hecho. Dejo en estos términos, su señoría, planteados estos alegatos con todo respeto de la organización sindical, de mi colega y en especial del juzgado, llamando la atención que no hay prueba para efectivamente ejercer una condena como lo pretende el ilustre apoderado, es más, con implicaciones de carácter penales, como lo dijo, por alguna falsedad que la gerente en ningún momento pudo ni puede cometer, porque lo que hizo fue responder claramente a cada uno de los aportes y las preguntas que le hizo tanto el juzgado como el apoderado. Muchas gracias, don señoría. Muchas gracias. El juzgado prefiere el siguiente auto, se declara clausurado el debate probatorio y se dispone de un receso hasta las 4:15 de la tarde del día de hoy para proferir la sentencia correspondiente. Notifíquese oralmente en estrados a las partes. Nos encontramos a las 4:15. Ingresan por favor por este mismo link. Hasta más tarde. Hasta luego. Listo. Gracias, doctor.